Tomemos ahora un momento para orar y preparar nuestros corazones para recibir el mensaje de esta mañana. Amado Padre Celestial, gracias Señor porque después de la cruz, donde Jesús extendió sus brazos e hizo un puente para que pudiéramos cruzar a ti, por su muerte, su sacrificio por nuestro pecado. Gracias porque después de la cruz viene la resurrección, viene la tumba vacía. Oh Padre, ayúdanos, danos sabiduría, Señor, para entender lo que estas cosas significan. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta temporada del año, en la Pascua, hay muchos símbolos, muchas cosas que usamos para representar la alegría, la nueva vida, el entusiasmo, incluso en muchas partes del mundo, la primavera con sus flores. Este año es muy diferente. Los niños no han salido para buscar los huevitos que supuestamente les ha dejado el conejito de la Pascua. Las niñas no han podido salir para comprar sus vestidos, para estrenarlos el domingo de Pascua. Todas esas cosas que representan esta temporada del año, no las podemos conseguir o no se tienen. Pero quizás es bueno, porque nos permite ver lo que realmente sucedió el domingo de resurrección sin distracciones, sin conejitos de chocolate, sin huevitos decorados, sin flores, sin ropa nueva, pensar solamente en lo que sucedió ese día. Porque es mucho más que un simple símbolo. El conejito de Pascua es un símbolo de vida. Los huevitos son símbolos de la tumba vacía, pero son símbolos nada más. Pero la resurrección de Jesús es una realidad. Es algo que sucedió en la historia. Si tú y yo hubiéramos estado ahí, lo podríamos haber visto. No es una idea, una imaginación, algo bonito, una posibilidad, una inspiración, algo sentimental. No, es una realidad. Y déjame decirte que tú y yo podemos ignorar esa realidad si queremos. Pero sería como tratar de ignorar la realidad de la gravedad y tirarnos del techo de un edificio alto diciendo, la gravedad, eso no existe para mí. ¿Sabes lo que nos va a pasar? Vamos a toparnos con el suelo muy pronto. Dicen que no es lo duro, sino lo tupido, lo que duele. Es que la resurrección es una realidad. Tú puedes ignorar esa realidad y vivir tu vida como si no sucedió. O puedes aceptar la realidad. Esta maravillosa, grandiosa realidad de la resurrección. Ahora, déjame decirte primeramente que hay bastantes razones para creer que la resurrección realmente sucedió. Vamos a comenzar en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 8. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 8. Ahora, déjame decirte que esta es una de las cartas tempranas del apóstol Pablo, donde él está escribiendo a una iglesia con ciertos problemas. Entre esos problemas estaba una falsa enseñanza que había llegado a la iglesia diciéndoles que la resurrección de los muertos ya había sucedido. Que en otras palabras, no hay resurrección en realidad de los muertos, es solamente algo espiritual o una idea. Ahora quiero que veas cómo el apóstol Pablo responde a este concepto. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 8. Así dice la palabra de Dios. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Por favor, mantente firme en el evangelio. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano.
porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía. Cuando Pablo escribió estas palabras, no el día de hoy, por supuesto, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Ahora, el apóstol Pablo nos relata los conceptos básicos, o más bien, la historia básica del Evangelio. Cristo murió, y su muerte no es simplemente un ejemplo o una inspiración, sino que es algo tangible que sucedió para lograr algo. Y ese algo que logra es el perdón de nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Él murió para tomar nuestro lugar y darnos la salvación. Fue sepultado. Su cuerpo quedó en una tumba. Y al tercer día resucitó. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Ahora, de su muerte realmente no había mucha duda. De su sepultura tampoco. Pero su resurrección, esa sí es la parte mucho más difícil de creer. Entonces el apóstol Pablo nos empieza a dar las evidencias por las que podemos creer que Jesús realmente sucedió. Empieza a nombrar todas las personas a quienes Jesús se apareció después de resucitar. A Cefas, es decir, Pedro, a los demás, los 12 de los apóstoles, a 500 hermanos al mismo tiempo, y dice Pablo, la gran mayoría de ellos todavía están vivos. Vayan y pregúntenles si quieren, si no me creen. Después a Jacobo, su medio hermano, que no había creído en él durante su vida, pero llegó a creer después de resucitar y se convirtió en líder de la iglesia en Jerusalén. Más tarde a todos los apóstoles y finalmente a Pablo mismo. Entonces Pablo dice, este no es un invento. Al contrario, toda esta gente lo vio. Estamos hablando de quizás 550 personas. Y no lo vieron todos al mismo tiempo. Algunos lo vieron privadamente, otros lo vieron en grupo. O sea, no es posible pensar que esto se trate de una alucinación o algo imaginario. No, estamos hablando de algo que consta. Es más, esta gente es creíble porque muchos de ellos dieron su vida antes de negar lo que habían visto. Ahora, nadie estaría dispuesto a dar su vida por algo que sabían que era una mentira. Entonces, si ellos se hubieran inventado esta historia en la primera etapa de persecución, habrían dicho, no, fue todo un invento, esto no sucedió. Pero eso no es lo que hicieron. Al contrario, dijeron, yo gozosamente doy mi vida por testificar de este Jesús resucitado. Entonces, tenemos este testimonio que nos ha llegado hasta el día de hoy, escrito en las palabras de las Escrituras, para que podamos creer. Y la resurrección de Jesús no solamente es verdad, no solamente consta, no solamente es creíble, es confiable por todas estas razones, sino que la resurrección de Jesús también es única. Si nos ponemos a pensar, hay algunas personas en la Biblia que resucitaron. Jesús mismo resucitó por lo menos a 2 personas, a Lázaro, su amigo, y al hijo de la viuda de Naín. Y encontramos algunas otras historias de personas que resucitaron. Pero todas esas personas volvieron a morir. Lázaro, por ejemplo, no está vivo hoy. Él posteriormente volvió a morir y esa vez no resucitó. Un día resucitará, pero él no volvió a resucitar después.
La resurrección de Jesús fue única porque Jesús nunca volvió a morir. Y la segunda cosa única sobre Jesús es que Él, después de mostrar que había resucitado y pasar 40 días aquí en la tierra, ascendió. Ahora, ¿sabes que 2 personas en la Biblia, además de Jesús, ascendieron al cielo? Uno de ellos es Enoc y el otro es Elías. Pero ellos no murieron, no resucitaron. Entonces también su caso es muy diferente del de Jesús. Jesús es la única persona en toda la historia del mundo que ha muerto, ha resucitado para no volver a morir jamás y que ha ascendido entonces al cielo. Así que la resurrección de Jesús es un evento seguro y es un evento único. Pero entonces quizás te estés preguntando, bueno, Pastor Tony, todo eso es muy interesante, la resurrección de Jesús es especial, lo puedo creer, está bien, yo creo que Jesús resucitó, pero ¿qué importa? ¿Qué importa para mí, que vivo ahora en el año 2020? ¿Y qué tiene que ver esto con mi vida? Bueno, déjame mencionarte 3 cosas. 3 razones por las que es importante para nosotros ahora la resurrección de Jesús. La primera cosa es que la resurrección de Jesús demuestra que Jesús hizo un sacrificio aceptable a Dios y que Jesús es quien dice ser. Mira, cualquier loco podría levantarse, y muchos lo han hecho, digamos de paso, podría levantarse y decir, yo soy el Salvador del mundo, yo voy a dar mi vida por todos, pero ¿cómo los vamos a creer? Ahora, si alguien resucita, eso sí es otra cosa. Sobre todo si lo hacen de una manera que no se presta a trucos. Y esto precisamente es lo que nos dice Pedro en el sermón que él dio 50 días después de la muerte de Jesús, menos de 2 meses, en el día de Pentecostés. Y encontramos ese sermón en Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo acababa de descender sobre los discípulos que estaban reunidos, ahora son apóstoles enviados con un mensaje y empiezan a hablar en lenguas. Y entonces Pedro da este mensaje a la congregación de gente que se reunió. Vamos a leer en Hechos capítulo 2, los versículos 32 al 36. Dice así: a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor. Ahí está hablando el Padre al Hijo. Dijo el Señor, Padre, a mi Señor, Hijo: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. La gente que estaba reunida ahí, muchos de ellos habían estado en Jerusalén cuando Jesús murió. Ellos sabían quién era Jesús. Algunos quizás lo habían visto en carne, pero no lo habían reconocido por lo que era. No lo habían reconocido como el Señor, no lo habían reconocido como el Mesías, el ungido, el Salvador prometido, el Rey que vendría para rescatar a todos. Y ahora Pedro les dice: Dios nos ha demostrado que este Jesús es Señor y Mesías porque lo resucitó. Ni siquiera el gran rey David ha resucitado. En otra parte del mensaje, Pedro dice: no, su tumba está aquí entre nosotros. Pero Jesús resucitó. Esa es la muestra
de que Él es quien dice ser. Es la muestra de su autoridad, que Él es el único que te puede salvar, es el único rey que merece reinar sobre tu vida. Ahora, como hablábamos sobre la realidad de la resurrección, como algo que puedes ignorar si quieres, igualmente tú puedes ignorar la realidad acerca de la persona de Jesús. Tú puedes ignorar si quieres todas estas evidencias y decir, no, pues Jesús está bien para esa gente religiosa, pero para mí no me interesa realmente someterme a Él. No me interesa reconocer su autoridad en mi vida. No me interesa poner mi confianza en Él. Digamos por un momento que yo, manejando por la calle, me paso un poquito del límite de velocidad y de repente veo esas luces azules en el retrovisor. Así que me orillo. Y el oficial se acerca a la ventana de mi carro y me dice, señor, quiero que me muestre por favor su licencia de conducir y los papeles del carro. Ahora, ¿qué me sucedería si en ese momento yo le respondiera, mire, señor oficial, para la gente que quiere creer en usted, todo eso está muy bien. Pero yo simplemente no le sigo a esa onda. Para mí usted es simplemente una persona cualquiera y yo no le voy a decir nada. Yo no le voy a entregar nada. Usted con lo suyo, yo con lo mío y ahí está. Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo me iría en esa situación? ¿Ustedes creen que el oficial me va a decir, ok, está bien, usted sígale? Por supuesto que no. Él tiene autoridad. Si es que yo la quiero reconocer o no. Y es lo mismo con Jesús. Su resurrección es la demostración que Dios nos ha dado. Es, por decirlo así, como la placa de identificación de ese oficial, que dice, este es un oficial de la ley, respétalo. Y la resurrección de Jesús es la demostración de que Él es realmente el Señor, el Rey, el Mesías, y al que tú debes seguir y someterte. Y si tú no lo quieres aceptar, si tú quieres incluso rendirle un servicio de labios para afuera, pero no entregarle tu corazón, lo siento mucho, pero no te va a ir bien. Tienes que aceptar el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Entonces, la primera cosa que muestra la resurrección de Jesús es su autoridad. Y espero que tú hayas tomado esa decisión tan importante de entregarle tu vida a Jesús y reconocer su autoridad sobre ti. Si no lo has hecho, por favor, pausa este video en este momento y entrégate a Cristo. Dale tu vida. Confiésale tus pecados. Pídele perdón y pon tu confianza en Él solamente. Entrégate a Cristo. Entonces, la resurrección de Jesús muestra su autoridad. Ahora, la segunda cosa que nos demuestra es que nuestro pecado es perdonado si confiamos en Él. La resurrección de Jesús es el sello, es la garantía de que nuestro pecado ha sido perdonado si hemos puesto nuestra confianza en Él. Vamos ahora a 1 Corintios, de regreso a este capítulo 15, y vamos a recoger la lectura en el versículo 17. 1 Corintios capítulo 15, versículo 17. Ahora, estamos recogiendo la lectura a la mitad de un argumento. Entonces, Pablo está demostrando que Jesús realmente ha resucitado y lo está mostrándolo, declarando lo opuesto, ¿no? Diciendo, mira, si Jesús no hubiera resucitado, entonces estas serían las consecuencias. Pero por supuesto Jesús ha resucitado. A ver, van a ver a lo que me refiero con la lectura. 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria, es de fantasía, y todavía están en sus pecados. Mira lo que dice Pablo. Si resultara ser que Jesús realmente no resucitó, entonces no tenemos perdón de nuestros pecados. Todavía estamos sumidos en pecados, culpables ante Dios, condenados a morir y pasar la eternidad en el infierno. Si Jesús no ha resucitado.
Porque entonces no hay ninguna comprobación, no hay ningún sello, y su muerte no fue aceptada por Dios como sacrificio por nosotros. Pero sabemos que eso no es verdad. Sabemos que Jesús sí resucitó, por todas las razones y muchas más. Vimos solamente algunas de ellas al principio de este mensaje. Entonces, sabiendo que Jesús de verdad resucitó, también sabemos con seguridad que nuestros pecados han sido perdonados y ya no estamos en nuestros pecados. La resurrección de Jesús, hermano, hermana, es la garantía de que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo como suficiente para pagar por tus pecados y los míos, y por ende ya no estamos en pecado. Es como si imaginemos que tu casa tiene una hipoteca. Tiene un préstamo, entonces vas pagando, pero en realidad la casa no es tuya. Si tú no terminas de hacer los pagos, el banco puede venir y recogerte la casa y te quedas con las manos vacías. Pero finalmente llega el día en que terminas de pagar la hipoteca. Y vas al banco para dar tu último pago y el banco dice, perfecto, felicidades. Vamos a sellar este papel con este sello oficial diciendo que usted ya pagó y con esto usted puede ir y sacar el título de la propiedad y es totalmente suyo. Así es la resurrección de Jesús. Es ese sello oficial que dice, esto ya está pagado. Ahora, ¿por qué es tan importante este punto? Bueno, por muchas razones, pero entre ellas está el hecho de que el enemigo, el diablo, muchas veces nos ataca diciéndonos que en realidad somos unos miserables pecadores, unos culpables de cosas terribles. ¿Cómo podría Dios ser capaz de amarnos?, nos dice el diablo. Será mejor que simplemente sigamos pecando, porque de todos modos somos unos miserables pecadores. Y después de atacarnos y decirnos que no valemos nada, Él nos tienta con regresar a esas viejas costumbres, sean los vicios, las mentiras, las mujeres, cualquiera que haya sido nuestra debilidad antes de conocer a Cristo. Y es en ese momento que tenemos que mirar hacia la tumba vacía y saber que Jesús resucitó, y porque Jesús resucitó, nuestra deuda ya está cancelada. Ya no tenemos ninguna cuota que pagar. Ya nuestro pecado está totalmente cubierto por la sangre de Cristo. Ya nuestra deuda está saldada. Entonces, ante Dios somos inocentes. Ante Dios somos libres de culpa. Y cuando el enemigo viene a recordarte lo que has hecho, simplemente mira en tu corazón hacia la tumba vacía y recuerda que Jesús resucitó y con eso Él garantizó, Él selló que tu pecado ha sido perdonado. ¿Por qué? Porque Él lo hizo por ti y tú simplemente lo has aceptado. Entonces, la resurrección es la comprobación de que Jesús es quien dijo ser. La resurrección es el sello, es la garantía de que nuestro pecado ha sido perdonado si hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo. Y la resurrección también es la garantía de que tú y yo vamos a resucitar un día. Me acuerdo, quizás te acuerdas tú, si tienes algunos años como yo, de los días de la juventud, cuando uno ni pensaba en la muerte. Sabía que era una realidad, pero pensábamos que íbamos a vivir para siempre. Y con el avance de los años, Dios mediante, nos quedan muchas décadas todavía, pero un día vamos a morir. Es como una sombra sobre toda nuestra vida. Pero la resurrección de Jesús es la garantía final de que esa muerte no es el fin para nosotros, sino que así como Jesús resucitó, aunque murió, y murió de verdad, pero resucitó, nosotros también, aunque muramos, vamos también a resucitar. Y estos cuerpos en los que vivimos
Van a quedar enterrados en la tierra y los gusanos se los van a comer, pero cuando Jesús regrese, esos cuerpos van a resucitar. Y vamos a vivir para siempre en la presencia de Dios, no como espíritus flotando en el aire, sino con cuerpos resucitados. Esto lo vemos en 1 Corintios 15, versículos 18 al 20. Esto es lo que dice. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Las primicias en la cosecha eran los primeros granos, las primeras espigas que se recogían y que representaban toda la cosecha plena que vendría después. Y así, dice Pablo, Jesús resucitó. Nosotros todavía no hemos resucitado, pero su resurrección como primicias representa, simboliza, significa que nosotros también vamos a resucitar. Que nuestra muerte no será el final. ¿Nos entristece pensar en la muerte? Jesús mismo lloró cuando estuvo frente a la tumba de su amigo Lázaro. Entonces, frente a la muerte no está mal derramar lágrimas. Pero en medio de eso tenemos esta gran seguridad de que para el creyente la muerte no es el fin. Para el creyente, la muerte es simplemente la esperanza de la resurrección. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Y porque Él resucitó, tú y yo también resucitaremos si lo estamos siguiendo a Él, si Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Hermano, qué gran esperanza. Hermana, qué gran seguridad tenemos por la resurrección de Jesucristo. Es algo así como si un hombre llegara a tu casa para mostrarte algún limpiador maravilloso que te quiere vender. Ahora, no le vas a creer si solo te habla, pero cuando él usa ese limpiador para sacar una mancha de grasa de la alfombra que tú nunca habías podido sacar, ahí entonces dices, bueno, este limpiador sí funciona. Y del mismo modo, cualquiera puede decir, oh, sí, yo te voy a resucitar. Cualquiera puede prometer, pero Jesús es el que mostró que sí lo puede hacer. Él es la garantía. Hermano, la muerte no es el final. Pero eso también significa que lo que hacemos con nuestros cuerpos es sumamente importante. Estos cuerpos tienen una dignidad, un honor que sobrepasa nuestra comprensión, porque Dios ha decidido resucitarlos. Entonces, si tenemos esta esperanza, como dice el apóstol Juan en 1 de Juan, purifiquémonos a nosotros mismos. Si tenemos esta esperanza de la resurrección, dejemos las malas costumbres, las habladurías, las mentiras, los malos pensamientos, la lujuria, el odio, la amargura, todas estas cosas malas, dejémoslas porque no son dignas de nuestros cuerpos que son tan importantes que Dios los va a resucitar. Teniendo esta gran esperanza, vivamos en santidad, a la expectativa y a la esperanza de la resurrección. Jesús ha resucitado. Lo podemos tener por seguro, por todas las razones y muchas más. Y porque Jesús resucitó, Él se merece nuestra adoración y nuestro servicio, nuestra lealtad completa. Porque Jesús resucitó, podemos saber que nuestro pecado ha sido perdonado y que somos libres de culpa delante de Dios. Y porque Jesús resucitó, nosotros también sabemos que resucitaremos. Hermano, hermana, tú que me escuchas, ¿qué vas a hacer ahora con esta información? ¿Vas a vivir a la luz de la resurrección?
vas a vivir con esa esperanza, con esa dignidad, con esa entrega. Dile hoy a Jesús cuánto lo amas, porque Él murió y resucitó por ti. Y demuéstrale cuánto le amas, con tu corazón y con tu vida. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por la nueva vida que tenemos en Cristo. Gracias por el milagro de la resurrección. Oh Dios, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo confirme todo esto a nuestros corazones. Nos ayude a vivir a la luz de la resurrección. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos y te pedimos esto. Amén. Jesús ha resucitado. Ha resucitado en verdad. Que Dios te bendiga hoy mientras celebras esa gran realidad.